Y el tema que vamos a compartir el día de hoy creo que tiene que ver con eso, absolutamente tiene que ver con eso. Cuando un sí cambió el mundo, así se llama el tema de hoy, cuando un sí cambia el mundo. Lucas capítulo 1, versículo 38, tal vez si lo leemos todos juntos, Lucas 1, 38, dice, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como has dicho. Con esto el ángel, ¿qué dice? La dejó. Si usted analiza en su vida, en retrospectiva su vida, se dará cuenta que somos el resultado de decisiones que nosotros tomamos. Muchas de esas decisiones que decimos sí, nos cambian absolutamente. Algunas de esas decisiones al principio no parecen ser tan importantes, pero después terminan siendo todo en nuestra vida. Por ejemplo, cuando decides decidir por una carrera universitaria o la profesión, eso empezó como una decisión que había que tomar y después le cambió la vida para siempre. O cuando hemos decidido mudarnos de un lugar para otro porque había que hacerlo, parecía no ser tan importante, pero al final cambia todo. ¿Y qué decir cuando alguien se casa y le dice sí al matrimonio? ¿Verdad? Eso le cambia todo. Después de ahí todo cambia. Eso sí, generalmente cambia nuestra vida. Y pueden haber muchos más, a veces un trabajo, lo que sea. Cambia nuestra vida completamente. Ahí sí que los hacemos nosotros, tomamos un sí y después todo cambió. Todo es completamente diferente. Ahora imagínese que usted esté al frente de una decisión que no solo afectará su vida, sino millones y millones y millones y millones de personas. Una decisión que afectaría al mundo entero. Sí, eso fue exactamente lo que le sucedió a la Virgen María. Una joven de Nazaret que ella no sabía su futuro, ni cómo se resolverían los problemas que vendrían, pero dice sí. Un sí que cambia el destino de la humanidad. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de María, la Virgen María, aquella mujer que le dice sí a Dios. Y cómo eso cambió el mundo entero. Este sí de María es un ejemplo de cómo nuestra obediencia a lo que Dios nos pide puede tener un impacto mucho más allá de lo que nosotros vemos ahorita. Entonces, hoy quiero hablarles de cómo un sí puede cambiarlo todo, cómo un sí puede transformar todo en nuestras vidas, y quiero que le presten atención a eso. Lo primero que vamos a ver es que mi sí puede ser un acto de fe que cambia mi vida. Ese sí que usted pueda tomar puede ser algo que cambia tu vida para siempre, la va a cambiar para siempre. Cuando pensamos en el sí de María, se ve algo así como una propuesta de Dios. Imaginamos algo así como una novela romántica, pero si miras a profundidad, el sí de María la compromete totalmente. Quiero explicar la historia para que usted entienda el contexto de lo que está pasando. Es aquella muchacha, algunos creen que puede haber tenido 14, 15, 16 años, no se sabe exactamente, pero en ese momento aparece el ángel de noche y aparece donde ella, hacerle un llamado, hacerle una invitación, hacerle una propuesta. La propuesta era esta: Dios te escogió para que seas la madre del hijo de su hijo. Y su propuesta, se la parafraseo, es que ella iba a quedar encinta, que iba a quedar embarazada. Eso parece hoy algo muy lindo y todos podríamos decir qué bonito, qué carga. Sí, para usted y para mí, pero no para ella. ¿Por qué? Porque ella estaba desposada, es lo que se conoce hoy como un novio. Yo no sé si los novios hoy hasta funcionaría ese nombre, pero lo de ella era una mujer que se había comprometido con un hombre para casarse. Si usted puede ver el contexto, es que no se tocan para nada. No son como los novios de hoy. Los de hoy son muy diferentes. A veces se dan unos besos que hasta las cejas quedan embarradas de babas. Una cosa rarísima.
Lo de ellos era una relación de noviazgo sin cero contacto. Era la propuesta al matrimonio. Y en esa propuesta al matrimonio aparece el ángel y le dice: vas a quedar embarazada. Eso inmediatamente para ella es una gran propuesta, pero la respuesta de ella es: sí, hágase conmigo conforme a tu palabra, hágase con tu sierva conforme a tu palabra. Eso le cambió la vida a esta mujer, le cambió completamente la vida. Sí, suyos cambian la vida, porque mire lo que dice en el versículo 26: a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba, ¿cómo se llamaba? María. María, sin entender nada, sin saber qué iba a pasar, dijo sí a Dios. Eso sí que cambian todo, eso sí que transforman la vida, eso sí que se ocupan en nuestra vida, eso sí que se van a necesitar. Yo no sé cuándo usted ha tomado una decisión de Dios así fuerte que le dijo sí a Dios, pero a los sí de Dios cambian vidas. Yo recuerdo hace unos años atrás, cuando vivíamos en Pocora, yo conocí a mi esposa, ella vivía en Pocora cuando éramos novios. Ahí nos casamos y nos quedamos viviendo ahí. Y ahí conocí al Señor y nos congregamos en una sola iglesia. Y ahí empezamos a servir a Dios. Mi esposa era la líder de jóvenes para ese tiempo, y yo empecé a servir en diferentes áreas dentro de la iglesia. Estuvimos ahí durante 9 años, solo en esa iglesia estuvimos ahí. Mi esposa siempre quiso que nos viniéramos para Guapiles. Ella decía: vámonos para Guapiles. Yo no. Yo me sentía muy apegado a la iglesia donde estaba, servían todo. Para ese tiempo ya era el líder del ministerio de alabanza. Era crítica la cosa. De verdad, yo era el líder del ministerio, pero había pasado por todos los ministerios. Había sido diácono, consejero, presbítero de niños. O sea, era un desastre. Había pasado, solo me faltaba liderar a las mujeres, pero había andado por todo lado. Todos los ministerios había estado. Yo amaba esa iglesia, la amé. El lugar de ahí para mí era muy importante. El pueblo nunca me gustó, pero la iglesia sí, la amaba, quería estar ahí. Y ese apego que uno tiene, yo no entiendo cómo la gente hoy está en una iglesia y mañana se va para otra, como cambiar de camisa, y la otra va para otra. Yo no entiendo eso, yo no podría, porque yo amaba a la iglesia y servía. Donde yo servía para mí era mi todo, era estar ahí, de verdad. Hasta que pasó algo importante en mi vida. Recuerdo bien porque me operaron en ese tiempo, y mientras estaban ahí había pasado diferentes situaciones, y sentí un llamado de Dios que teníamos que venirnos ya, que había que dejar Pocora para venirnos para Guapiles. Sentimos un llamado, yo sentí un llamado, y recuerdo hablar con mi esposa, buscarle y decirle: amor, nos vamos para Guapiles, nos vamos, es tiempo de irnos. ¿Para dónde? Ni idea, no teníamos casa, no teníamos nada, pero vámonos para Guapiles, es tiempo de irnos. Y eso hicimos, esperamos un tiempo, nos despedimos de la iglesia, del pastor, de toda la gente. Cuando yo decidí que nos veníamos, se soltó algo de mi corazón, de verdad, me despegué de allá y nos vinimos para Guapiles sin saber a qué veníamos. No teníamos la menor idea, no era que veníamos a Guapiles a ser pastores, veníamos a Guapiles a vivir. Y nos vinimos así por obediencia de Dios nada más. Y vinimos aquí a Guapiles. ¿Y sabe dónde vinimos? A vivir con los suegros. Eso sí está duro. Ahí nos metimos, sin saber qué iba a pasar. Pero nos movimos. Nos movimos porque sentíamos que era el tiempo de Dios para hacerlo. Le dijimos sí a Dios y nos movimos. No sabíamos qué iba a pasar. Y nos vinimos aquí, empezamos a buscar iglesias. Y empecé a ir a una iglesia. La gente de aquí que me conocía me empezaron a buscar para irme, porque conocían que éramos líderes de iglesias. Y empezamos a ir a iglesias a buscar. Y no me sentí bien en ninguna. No sentía que era, no sé, no me sentía bien. Hasta que decidimos un día: ¿y por qué no hacer nosotros la iglesia? ¿Por qué no empezar un ministerio? Teníamos 2, 3 meses de estar aquí. ¿Por qué no empezamos? Es tiempo de empezar una iglesia. ¿Y sabe qué hicimos?
empezamos Oasis de Vida. Y Oasis de Vida existe por una razón, porque tomamos la decisión de decirle sí a Dios, de despegarnos de un lugar para ir hacia otro. Y eso es exactamente lo que hace María. Y sepa esto, tú también puedes decirle sí al llamado de Dios. Y creo que si algo busca Dios, es gente que le responda sí a Dios. Gente valiente que le diga, yo voy a ir, asumir las consecuencias. Decir, yo voy a hacerlo. Vieras cómo hace falta gente. Creo que Dios todos los días está tocando corazones. Creo que Dios todos los días está llamando a gente para que digan sí. Algunos están todavía pensándolo, pero quiero que sepas algo. Si usted le dice sí a Dios, lo primero que va a pasar es que Dios cambiará tu vida para siempre. Dios cambiará tu corazón, cambiará todo. Mi vida cambió a partir de ahí. Nunca más fue igual a partir de ese sí que le dijimos a Dios. Lo segundo, mi sí no solamente puede cambiar mi vida, sino que también puede cambiar la historia alrededor de nosotros, los que están a nuestro alrededor. Esto es lo que pasa exactamente con María. No solo es cambiada ella, sin saber ella estaba cambiando todo lo que había alrededor. Dice en el versículo 19, Lucas 2:19, María quedó muy impresionada por todo lo que estaba sucediendo y no dejaba de pensar en esto. ¿De qué estaba impresionada? Pues de que el llamado de Dios que le había hecho era que iba a quedar embarazada, iba a quedar encinta de Dios. ¿Qué significaba eso? ¿Sabe qué significaba? Eso era un tortón. Porque dependía de una sola cosa, dependía de que José la acompañara en esa decisión. Sí, el desposado, el novio. Porque ellos nunca habían estado juntos. Y mañana aparecía María diciendo, estoy embarazada. Ajá, qué felicidad. ¿Y de quién? Del Espíritu Santo. ¿Se imagina José? Si José decía, no me venga a mí con cuentos, que eso nunca había pasado. ¿Sabe qué hubiera pasado con María? La ley decía que tenía que morir apedrada por adúltera, y hubiera muerto apedrada. Así que María está pensando en lo que va a pasar ahora. ¿Qué va a suceder con su sí? El sí de María no fue un hecho público. No hubo Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, nada de eso. No hubo una llamada extraña. ¿Sabe qué? Fue algo privado. En la noche, nadie en su pueblo sabía lo que había sucedido en esa noche. Solo ella. Nadie supo eso, solo ella. Esos sí privados, donde nadie los ve. A veces las decisiones que tomamos en privado tienen un efecto muy, muy poderoso. Eso sí que se hace en lo privado, cuando nadie nos ve. Aquel compromiso que usted toma con Dios, no tienes que publicarlo, no tienes que decir ahora, no, son decisiones muy personales. Vean, cuando yo conocí a mi esposa, éramos novios, la conocí, yo no era cristiano. Yo he dicho esto, mi familia, por todo lado donde usted viera, atrás, adelante, arriba, abajo, descendencia, lo que quiera, no había un cristiano por ningún lado. En toda mi familia no recuerdo yo un cristiano por ningún lado. Vean, en mi familia había de todo. Así literal, todo lo que usted quisiera encontrar lo había en mi familia. Por todo lado, menos un cristiano. O sea, no había nada de eso. Así que yo no tenía noción de iglesias evangélicas. De hecho, yo empecé a ir a la iglesia un año por mi esposa. O sea, era novio de ella. Yo iba a la iglesia solo para estar con ella. Pero ¿sabe qué iba a hacer? Iba con un amigo mío que era novio de la hermana de ella también. Y nosotros íbamos solo a burlarnos. Nos parábamos atrás y nos reíamos. Y entonces empezábamos a hablar, porque en esa iglesia todo el mundo danzaba y decía, mire, aquel está jugando bola sin bola. Porque hacían así. Y mire y nos reíamos, pasábamos ahí. De verdad, pasábamos ahí burlándonos de lo que pasaba. De verdad, no teníamos la mínima intención de escuchar la palabra de Dios. No nos interesaba nada de eso. Y tal vez haya alguien aquí parecido y se identifique con eso.
No estábamos interesados en conocer de Dios, de nada, de nada. Pero poco a poco, pasó un tiempo, un mes, 2 meses, más o menos al año, sucedió un evento muy importante en la familia de mi esposa, que fue cuando murió el hermano de ella, un accidente de tránsito, que era de mi edad. Y eso me tocó profundamente, me pegó duro, porque primero porque esa noche yo pude haber hecho algo para que él no muriera, pero no se concibió. Y segundo, porque era contemporáneo a mí. Yo pensé, ¿qué hubiera pasado qué hubiera pasado conmigo si soy yo el que me muero? Él era cristiano, servía a Dios, era ministro de alabanza, pero yo no, yo andaba más perdido que la cabra del diluvio. Andaba chupado por el diablo, andaba hecho una desgracia. Yo pensaba, ¿qué hubiera pasado si en vez de morir él hubiera muerto yo en ese accidente de tránsito? Si hubiera muerto, porque yo pasaba por la misma carretera todos los días para ir a ver a ella todos los días. ¿Qué hubiera pasado si soy yo el que me muero? ¿Cuál hubiera sido mi destino eterno? Eso empezó a calar en mi vida. Creo que ya Dios empezaba a hacer un propósito en mi vida. Algo empezaba a llamarme. Y recuerdo que una de esas tantas veces, en algunas veces, yo recuerdo que mi suegro quería que yo me hiciera cristiano. Él quería que yo me hiciera cristiano. Y cada vez que había una oración de fe, él me ponía a repetir la oración de fe. Y él creía que porque yo hacía la oración de fe ya era cristiano. Eso no es cierto. Y ya todo el mundo se alegraba, pero pues nada, seguía haciendo lo mismo. Yo no quería ser cristiano. Y recuerdo que cuando Dios empezó a tocar mi vida, en lo privado, había un culto de oración. Mire cómo quería mi esposa, iba hasta los cultos de oración. A los cultos de oración iban, como toda iglesia, iban 10 gatos y un perro. Iban unos cuantos poquitos. Y yo iba al culto de oración porque después de eso iba a marcar con ella. Entonces, en ese culto de oración, me recuerdo, iba con gorra, con todo lo demás. En un culto de oración, nadie hizo un llamado, nadie predicó arrepentimiento, nadie predicó nada de eso. Pero en lo privado, Dios venía trabajando conmigo. Y sentado en una banca donde nadie me vio, ese día le dije al Señor sí. Y le entregué mi vida a Cristo, lo recuerdo como hoy, porque ese día le dije al Señor, hoy decido entregarte mi vida. No lloré. Si usted cree que para entregar su vida a Cristo hay que llorar y hacer feo, no, fue algo muy natural, muy normal. Se lo dije, Señor, hoy decido entregarte mi vida. Hoy te entrego mi corazón. Hoy me hago un cristiano. Voy a hacer lo que tú quieres que haga. Y ese día, en ese lugar, mi vida fue cambiada. En lo privado, donde nadie me vio, yo salí de ahí igual. Salí de la misma forma. Pero fíjese qué pasó. Cuando salí de ahí, ya el Espíritu Santo estaba en mi vida. Esa decisión privada cambió completamente mi vida. Y entonces cuando salí de ahí, ya yo iba diferente para mi casa. El fin de semana siguiente llegué diferente. Ya venía vestido de manera diferente. Yo siempre iba con gorra a la iglesia, siempre iba encharchado. Porque, ¿qué me importa a mí? O sea, no soy nada de esta gente. Pero el domingo siguiente, el sábado siguiente, ya iba yo con pantalón de vestir y todo el mundo se quedaba viendo, ¿qué tipo? A ver si ahora sí. Pero ya nadie me creía, era como el chancho mentiroso. Ya nadie creía. Pero había sido una decisión en privado. Esas decisiones que usted toma ya en lo privado, donde nadie lo ve, que solamente está usted y Dios. ¿Qué pasó después de ahí? Mi vida cambió. Pero escuche, cuando usted le da un sí a Dios, no solamente cambia su vida, sino que cambia cambia la vida de los que están alrededor de nosotros. Quiero que entiendas esto. ¿Sabe por qué hoy están mis hijos acá? ¿Y sabe por qué otros más han conocido al Señor? ¿Sabe por qué otras personas han conocido de Cristo? Porque decidí un sí al Señor. El sí tuyo cambia no solo tu vida, sino que cambia a los que están alrededor suyo. No subestime el sí suyo, porque el sí suyo hace que otros más conozcan a Cristo a través de usted. Eso fue exactamente lo que hizo María. Ella no lo hizo en público, lo hizo en secreto, pero su secreto cambió el mundo alrededor de ella. El que dijera que sí hizo que el Mesías viniera a la tierra.
Y ese Mesías cambió el mundo totalmente, lo transformó. Y es exactamente lo que pasa cuando dice sí a Dios. A veces nosotros, todos los que estamos acá, entregamos nuestra vida a Cristo por nosotros, por lo que vivimos, por nuestras broncas, nuestros problemas. Pero ¿sabe qué? Dios quiere usarte a ti para que otros más cambien. Tú sí cambia a otros. Tú sí transforma a otros. No subestime esto. Hoy cuando veo tantos chiquillos sirviendo en la iglesia, hoy cuando veo muchos muchachos sirviendo a Dios, muchachos que hoy tienen esperanza, que no están en drogas, que no son sicarios. Cuando yo veo ese montón de muchachos sirviendo en la iglesia, que los conozco, que cuando los vi aquí en la iglesia por primera vez, y vos vas allá a la escuela, ahora estaba viendo unas carajillas, que yo las vi siendo unas carajillas aquí, y siguen siendo carajillas, pero hoy están sirviendo a Dios. Llegaron siendo niñas. Su decisión hizo que, la decisión de los papás hizo que ellas cambiaran. Su sí no solamente transforma tu vida, sino que tu sí transforma tus generaciones. Un día no vamos a estar más aquí. Un día partiremos de aquí, pero nuestro sí hará que nuestros hijos y nietos conozcan a Cristo. Y un día esos nietos dirán: mi abuelo y mi abuela entregaron su vida a Cristo y por eso yo le sirvo al Señor. ¿Les gustaría eso? Yo quisiera eso, que sea recordado con alguien que dejó un legado en las generaciones. Tú sí cambia tu familia y cambia a las personas que están a tu alrededor. No lo subestime y sepa esto también. Tú no, también hace lo mismo, pero de manera negativa. Cuando usted decide decirle no a Dios, pasa lo mismo, pero a la inversa. Y téngale cuidado a eso. Téngale cuidado a eso. Pero el sí trae bendición a tu casa. Eso fue lo que pasó con María. La Navidad nos recuerda esto a nosotros. El sí de María, cuando María dijo sí al Señor. Y lo último, mi sí puede ser el comienzo de algo eternamente grande. Dice en el versículo 31: quedarás encinta y darás a luz a un hijo y le pondrás su nombre. ¿Cómo le pondrá? Ahora, no va a aparecer ahí en las pantallas, no lo busquen, pero dice: y él será gran hombre. Él será un gran hombre, dice el versículo 32. Y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Ese es el mensaje que Dios le está dando. ¿A quién? A María. Ese es el hijo que va a tener. Un anuncio sorprendente. María, una joven virgen, recibe la noticia más impactante que puede haber escuchado alguien en la vida. María tenía dos opciones: decir sí o decir no. Y usted dice: pastor, pero jamás eso no pudo haber pasado. Ya Dios sabía. No, sepa esto. Hay algo que Dios nunca va a hacer, y es pasar por encima de su libre decisión, libre albedrío. Y escuche esto: algo muy parecido sucedió con otro personaje. ¿Quién? El papá de Juan el Bautista, un sacerdote. María era una mujer humilde, sencilla, una mujer común y corriente. Zacarías, el papá de Juan, no, él era un sacerdote. Su esposa Elizabeth era estéril, no podían tener hijos. Y mientras él estaba, escuche bien esto, mientras él estaba ministrando a Dios, mientras él estaba sirviendo a Dios en el templo, se le apareció un ángel también, igual que a María, y le dijo: oiga lo que le voy a decir, de aquí a un año usted va a estar chineando un bebé, porque usted va a ser papá. Y Zacarías, el hombre de Dios, el que ministraba en el templo, el sacerdote de Dios, no creyó. No le creyó a Dios, no le creyó al ángel. Y su respuesta a esa situación fue: ¿y cómo va a ser eso si mi mujer es estéril? No se puede. ¿Y sabe qué pasó con eso? Se quedó mudo. Dios le dijo: ahora, porque no crees, te vas a quedar mudo un año para que no ande hablando tonteras.
y lo dejó mudo. No creyó. ¿Ve la diferencia? Usted puede ser Zacarías o puede ser la Virgen María. Puede decir sí o puede dudar. Y eso es exactamente lo que tenemos al frente siempre. Usted puede decirle sí a Dios o no. Y por eso es que esto cambia. Y lo cambia todo. Mire, la noticia que recibe esta joven era un momento clave para la salvación del mundo. Ella no lo sabía, pero era una decisión determinante que dependía de una sola respuesta, decir sí o decir no. María dijo sí. Y esto la hace realmente especial, realmente extraordinaria, tan extraordinaria, que algunos equivocadamente optaron por venerarla y por adorarla, algo que la Biblia no dice que se debe de hacer. Es tan cierto que ella hizo algo tan extraordinario que la pone en un pedestal como una gran mujer de Dios. Nunca dice la Biblia que había que adorarla, pero que sí su decisión fue grande, fue extraordinaria, altamente extraordinaria. En el caso de ella era el Salvador del mundo, pero en nuestro caso, nuestro sí tiene el poder para cambiar y salvar a muchas personas. Creo que todos han escuchado aquí la historia de Billy Graham. No sé si han escuchado, ¿saben quién es? Billy Graham fue un evangelista, un hombre que entregó su vida a Cristo, y su impacto fue realmente extraordinario. Fue un joven granjero de Estados Unidos que entregó su vida a Cristo en una cruzada, siendo un adolescente. Y fue muy particular porque él iba a entrar a la cruzada y cuando llegó estaba tan lleno el lugar que no hubo campo. Y él y su amigo decidieron irse. Y cuando iban para afuera, un diácono, un servidor, uno de pura vida de los que están ahí afuera, le dijo: ¿por qué se van? Eran dos muchachos, dos adolescentes. Y entonces dijeron: es que no hay campo, entonces nos vamos a ir. Era siendo un adolescente. Y entonces el diácono dijo: no se vayan, yo les voy a conseguir campo. Y él entró, les consiguió los campos. Los dos muchachos entraron, entren, se sentaron. Y ese día le entregaron su vida a Cristo. El diácono, nadie sabe el nombre. Billy Graham cuenta la historia. Nadie sabe el nombre de él. Ese día le entregó su vida a Cristo Billy Graham. ¿Quién es Billy Graham? Billy Graham fue consejero de presidentes de Estados Unidos, un hombre con un impacto impresionante a nivel mundial. A lo largo de su vida, Billy Graham llevó el mensaje cristiano a millones de personas alrededor del mundo a través de sus cruzadas, programas en televisión, libros, sermones. El sí de Billy Graham cambió la vida de muchas personas. Predicó en 185 países, llegando a más de 2.200 millones de personas. Eso hizo. Un sí en una iglesia cambió la vida de muchas personas. Es probablemente la figura más influyente en el siglo XX a nivel cristiano. Su impacto fue realmente extraordinario. ¿Por qué? Porque le dijo sí al Señor. Sí al Señor. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Llamarnos. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene un llamado en especial. Este sí de María le cambió la vida a ella, le cambió la vida a otros y le cambió la vida a la humanidad. Un antes y un después sucede después de eso. Y sabe una cosa, tal vez nosotros no tengamos esa oportunidad de María nunca, pero sí nuestra decisión de sí o de no puede servir para que otras personas encuentren el camino de la salvación. Vean, si hay una invitación importante que usted puede hacerle a alguien, es que entregue su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque ustedes y yo sabemos que sin Cristo no hay oportunidad de salvación, que sin Jesús no hay oportunidad de la eternidad. Cada persona que entrega su vida a Cristo, cada persona que le dice sí al Señor por medio de su invitación, usted está impactando la eternidad de alguien. Sabe que aquí en Oasis de Vida, una de las cosas que más he disfrutado yo es ver la transformación de gente común y corriente que le dijo sí al Señor. ¿Y sabe qué? Su vida ha sido transformada y su eternidad ha sido transformada. Ya usted puede dormir tranquilo sabiendo que si esa noche viene Cristo, usted será con Él para siempre.
Y esa es la mayor alegría que puede tener un cristiano, tener la paz y la seguridad de su salvación. En conclusión, el sí de María cambió el curso de la historia y abrió las puertas de la salvación del mundo. Ese sí invita hoy a tomar decisiones que no solo cambiarán su vida, sino también puede cambiar la vida de las demás personas. Yo no sé cuál sea el sí que usted necesita hacer, no sé cuál sea. Llamado de Dios, algo que Dios ha puesto en tu corazón, algo que debes de hacer. Quiero que sepas esto: Dios no te trae y no te llama solo para que seas un oyente más, solo que para que seas un participante más, alguien que asiste a una iglesia. No, yo quiero que sepas esto: Dios quiere que te comprometas a algo más. Y téngalo por seguro y crea esto: no te va a dejar en paz. He dicho esto, pero todo aquel que le dice sí al Señor es como el que se mete con el narcotraficante, como narcotraficante, en el narco. Porque a partir de ese día, nunca más su vida será la misma. El que le dice sí al Señor eternamente estará. Mire, usted haga lo que quiera, pero si usted le dice sí al Señor, eso estará con usted para siempre. Es algo que no te va a dejar. Y quiero que sepa esto: si usted en su corazón siente un fuego, algo que hay en tu vida, es porque Dios sigue llamándote, sigue trabajando en tu vida. Haga lo que hagas, estés donde estés, tu éxito, lo que quiera, puedes vivir un montón de cosas, pero cuando usted le dice sí al Señor, cuando usted le dice sí al Señor, eso es como algo que te quema por dentro. Usted deja todo botado, deja el cargo botado, deja el ministerio botado y se va a hacer. Me decía un amigo: pastor, qué extraño, yo dejé de ir a la iglesia, me enojé con todo el mundo y ¿sabe qué? Mi vida es infeliz. Es lo más terrible que me ha pasado. Ahora no soy ni un buen mundano ni un buen cristiano. Ya no puedo ser un buen mundano. Antes era un mundano a las anchas, pero ya no puedo ser un buen mundano. Ya no puedo. Ahora me estoy tomando una cerveza por allá y estoy pensando: si hay una balacera y me matan aquí, ¿qué va a pasar? Y que si aquí viera, o sea, no puedo. Soy atormentado. No soy buen cristiano ni tampoco un buen pecador, porque hay algo en mi vida. Tengo que volver al Señor. Y eso es exactamente lo que le pasa a todo aquel que entrega su vida a Cristo. Pero yo quiero que sepas esto: Dios tiene un plan para tu vida. Dígale que está a su lado: Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para todos. Ese plan que Dios tiene para tu vida te va a estorbar. Va a ser como una piedra en el zapato. ¿Ha andado usted con una piedra en el zapato? Qué incómodo que es. Dios te va a estar llamando. No importa lo que hagas, Dios te va a estar llamando. ¿Y sabe para qué? Para que usted le diga al Señor: heme aquí, tu siervo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu quieras. Sigamos el ejemplo de María. Hoy puede ser que cambiemos el curso de la historia de muchas vidas. Jamás pensé que podríamos haber llegado a lo que hemos hecho como Oasis de Vida. Nunca. Solo le dije sí al Señor. Y cuando empezamos en una galera, ya que eran 5 o 10 personas en una galera, que era algo, jamás pensamos que íbamos a tener esto. Jamás creímos que íbamos a llegar a la cantidad de gente que hemos alcanzado, a la cantidad de gente que se ha bautizado, a la cantidad de gente que ha entregado su vida a Cristo, a la cantidad de gente que ha empezado su vida con el Señor, a las familias que han sido transformadas, a los hogares que han sido cambiados, gracias a un sí. Y sabe una cosa: Dios quiere usarte a ti. Hoy puede ser un día para decirle sí al Señor. Lo primero que quiero que sepas es que al decirle sí al Señor, lo primero que va a cambiar es tu vida. Lo primero que va a cambiar es tu vida. Nunca más serás igual. Y segundo, vas a empezar a ver cambios alrededor tuyo y puede ser un instrumento para el Señor. Quiero hacerte una pregunta: ¿estás dispuesto a decir sí a lo que Dios te está pidiendo, aunque no lo entiendas completamente? Aquello que Dios te llamó a hacer, que todavía estás ahí peleándolo dentro. Quizás estás enfrentando alguna decisión que necesitas decirle sí al Señor. Ya, ahora, este es el tiempo.
Creo que Dios nos llamó hoy en la noche para esto, para llamarnos, para mostrarnos y decirnos: es tiempo de decir sí al Señor. Gracias por acompañarnos en nuestra conferencia. Te esperamos el próximo fin de semana. Que Dios te bendiga.